Entonces sigamos acá. Entonces, y declararon este día como el día del Señor, cosa que los paganos con gusto lo recibieron, pues era el día de su Señor el Sol, que adoraban con el nombre de diferentes deidades: Mitra, Serapis, Horus, Osiris, Krishna, Hércules, Helio y Curios. Todos los paganos en el día domingo, Dominus, día del sol, en este día oraban mirando al sol, lo llamaban también el Curios. De ahí viene la palabra curia. De ahí viene la palabra curia, Señor. Donde están sentados los señores, Curios. En el imperio era costumbre que se orara mirando hacia el oriente, por donde salía el sol Invictus, dándole culto. Esta costumbre pagana ya venía de Babilonia, los cuales los paganos lo invocaban mirando al oriente. Este culto pagano se metió en Israel por medio del dios Baal, que era el señor sol, que tuvo gran influencia satánica y contaminó inclusive a los sacerdotes que ministraban en el altar. Práctica que fue prohibida y condenada por el Elohim de Israel. Esta práctica fue llamada por Hachén como la malvada abominación. La iglesia cayó en este paganismo y dejó de orar por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, dándole honor en lugar al sol Invictus, al sol pagano. La adoración al sol Baal se metió en el santuario y contaminó a los sacerdotes de Israel, produciendo la ira de Yahweh. Esto lo hacían mirando hacia el oriente y lo hacían 25 hombres. Oiga eso, 25 hombres. ¿Por qué 25 hombres? ¿Por qué 25 hombres? Dice en la Torah, y les voy a hablar de la Torah. 25 hombres. Porque el 23 se moría el sol y el 25 resucitaba, nacía nuevamente. De ahí viene el natalicius, el nacimiento del niño Dios. Es que es un sincretismo. Cuando la gente hace pesebre y pone al niño Dios, está colocando al diablo. Ese es el sol hecho carne, me hago entender. Entonces Satanás está escondido en un culto que la gente no se da cuenta. Los niños lo adoran, los ancianos lo adoran, todo el mundo lo adora y él está escondido. Lo mismo que en Halloween, ¿no? Lo mismo que en Halloween. Ya lo adoraron en Halloween, en octubre ya lo adoraron. Todo el mes de octubre, antes que llegara el 31, ya tenían todas sus brujas, sus demonios y todo. Bueno, pasó y entramos a noviembre y ya la gente empezó a adorar al niño Dios. Pero ¿cuál niño Dios? ¿Cuál niño Dios? Es mi pregunta. ¿Cuál niño Dios y a cuál Dios? ¿Y a cuál niño Dios? Es que la gente está adorando. Te vamos a ver. Porque en el misterio satánico, el culto falso sabía que el dios Baal Nimrod había reencarnado en Talmuz el 25 de diciembre, como el niño Dios, hijo del sol Baal Nimrod, que es la misma Navidad que se celebra dentro de la iglesia cristiana. ¿Me están entendiendo? Entonces yo voy a sonar hoy como un apóstata, como un dinosaurio, y estoy hablando quizás para gente que me va a considerar loco, pero estoy diciendo verdades. Porque el Señor está buscando verdaderos adoradores. Y usted es uno de esos, que lo quiere adorar en espíritu y en verdad. Y para eso nos dio la Torah. Entonces vamos a ver qué dice Ezequiel 8:9. Elohim me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y todos los malolientes ídolos de Israel. Diga conmigo el horóscopo. Los malolientes ídolos. ¿Cómo el Señor mira a los ídolos? ¿Cuál es el aroma que le traen los ídolos a Él? Malolientes.
Maloliente, o sea, un ídolo. Cada vez que una persona le está colocando una vela a un santo, para el Señor eso es inmundicia. Dice los malolientes ídolos. Y si yo voy a la casa de un católico y le digo, usted quite esos malolientes ídolos, me meto en un problema. Me mientan la madre, me sacan a plomo, a machete limpio. Entonces dice la palabra, 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndole culto. Entre ellos se encontraba Hasanía, hijo de Satán. Cada uno tenía en la mano un incensario. ¿Hijo de quién? Safano de Satán. Yo le puse Satán. Oiga, qué tremendo los líderes. Oiga, qué tremendo los líderes que nos dan palabra metiéndonos el arbolito y la Navidad. Por eso cuando yo prendo la cadena del desastre, perdón, enlace, que es una cadena del desastre, qué vergüenza. Miren lo que dice la palabra. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas? En los oscuros nichos de sus ídolos andan diciendo, no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado al país. Y añadió, ya verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor. Oiga, dentro del templo del Señor. Es como que usted aquí a la congregación me traiga un ídolo pagano y me lo meta. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tammuz. Unas mujeres que lloraban por el dios Tammuz. Usted sabe cuál es la historia de Tammuz, ¿no? Que Nimrod murió y le metió el cuento a los babilonios de que él se iba a volver como el sol, que se iba a inmortalizar. Él murió un 23 de diciembre, pero dijo que le dijo a Semiramis que cuando naciera su hijo le dijera a la gente que él se había convertido en el dios solar y que iba a venir reencarnado a través de su hijo Tammuz. ¿Están entendiendo? Ah, bueno. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tammuz, nacimiento y muerte del dios solar, hijo de Nimrod. La muerte del sol. El 23. ¿Y el nacimiento qué? El 25. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, Elohim, ¿ves esto? Pues aún verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo. Entre el vestíbulo y el altar había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Oiga eso. Culto a la Navidad y culto al domingo. Culto al natalicios. ¿A quién estaban adorando? Al sol. Y prácticamente la iglesia romana es una iglesia que le da culto al sol. Escúchame bien lo que le voy a decir. El obelisco que está en Roma es un falo. Y ese obelisco lo trajo Calígula de un templo pagano. Eso es lo que se llama un obelisco. Y los obeliscos es una forma de darle culto al dios de la fertilidad. Es un falo de un hombre, utilizado por la masonería, utilizado por el ocultismo. Es el falo es en honor al dios de la fertilidad. Así como el sol fecunda, fertiliza, entonces tiene algo que ver con el miembro viril. ¿Aló? Culto a la Navidad. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones que también ha llenado la tierra de violencia.
y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos, árboles, diga conmigo, árboles. ¿Sus pestilentes qué? Ramos. ¿Qué son los ramos? Árboles. Entonces, ¿a quién estaban adorando? El natalicio, la Navidad, pero era el niño Dios que había nacido, Tammuz, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿quién nace el 25 de diciembre? ¿Y con qué se celebra? ¿Cuál es el símbolo ahí? El arbolito, los ramos, porque es símbolo de fertilidad. Entonces, un predicador cristiano dijo que no había ningún problema tener el árbol en la casa, que no había ningún problema a hablar de Papá Noé y de San Nicolás, que la Navidad era algo muy bonito para unir la familia. Yo digo, este hombre definitivamente está en la televisión porque tiene dinero, nada más por dinero, porque qué bruto, ¿no? Qué bruto, qué ignorante, ¿cómo va a decir una cosa de esas? Enseñándole al pueblo a darle culto al sol. Cuando usted pone el árbol, cuando usted celebra la Navidad, cuando usted celebra el domingo, prácticamente usted se está identificando con la iglesia que le da culto al Sunday, al día del sol. ¿Aló? Usted se está identificando ahora como Israel, porque celebra las fiestas de la Biblia, no la fiesta de los paganos. Ahora, ¿qué dice el Señor? Por eso voy a actuar con furor. Por eso dice el Señor, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? De sus plagas. Entonces, si usted quiere tener bendición, si usted quiere tener prosperidad, si usted no quiere tener legalidad de Satanás en su casa, pues no celebre todo este mugrero de fiestas. Esto es puro mugre venteado. Dice, por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos no los escucharé. ¿Por qué? Porque habían abominado su casa, habían puesto un árbol, estaban dando culto a Tammuz y culto al sol Isticio. ¿Aló? Al nacimiento de Tammuz, 25 de diciembre. Orígenes y Clemente, padres de la iglesia del tercer siglo, otros dos, llamó a Yeshua como el verdadero sol. Oiga eso. Lo llamaron a Yeshua como el verdadero sol. Claro, lo metieron dentro de los cultos paganos del sol y lo endiosaron como el sol Invictus. Por eso le colocaron Christus. Y esa palabra Christus también la tenía Krishna, el dios solar de los indostanes. Entonces por eso nosotros no le decimos Cristo, ¿cómo le decimos? Mashiach. Y Mashiach tiene una traducción. Mashiach quiere decir untado en el aceite. Entonces esto es lo que está pasando con los atrios de la casa del Señor, hermanos. En este tiempo está plagada y contaminada. Las iglesias americanas y en Canadá, eso es un desastre. Hasta el Día de las Brujas lo celebran. Eso uno ve a las esposas de los pastores con el gorro y todo, disfrazadas de brujas y todo. Está tremendo. Entonces, el demonio se ha sentado donde está el trono del Eterno, la silla donde se siente el Mesías. El mismo nombre de Yahweh lo han ensuciado con deidades solares paganas. Hoy vemos contaminada con la Navidad el natalicio del niño Dios Tammuz y el culto al sol, que es Baal. Yahweh se siente indignado cuando el demonio romano está metido dentro de su casa. Entonces, ¿por qué aquí nosotros no cargamos nada de esas majaderías? Porque aquí nosotros somos mesiánicos. Creemos en la Torá y decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y creemos que el Mashiach, que el único intermediario entre Yahweh y el hombre es Yeshua. Amén. Exaltado sea Él para siempre. ¿Les gustó la clase de hoy? Un poquito de historia, cómo el maniqueísmo, el gnosticismo, cómo las doctrinas zoroastrales
entraron dentro de la iglesia, porque los primeros padres de la iglesia venían de otras sectas y metieron todas esas doctrinas dentro de la iglesia. Baruch Hashem por nosotros, que estamos haciendo una reforma. Baruch Hashem por todos ustedes que tienen la radio y son privilegiados que se les enseñen estas verdades. Hay hermanos que me dicen: Rabino, véngase a pastorear acá a Estados Unidos, véngase, porque no tenemos un mentor, no tenemos una iglesia donde congregarnos. ¿Me están entendiendo? Hay sed de escuchar todas estas cosas. Pero qué bendición que tenemos la televisión, tenemos la radio para alcanzar y bendecir todas estas vidas. De Barín Hashem, Hameborá, Leolán, Bae. Amén, que el Eterno nos bendiga grandemente.